Bienvenidos a otro fascinante episodio en nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en las páginas de la historia para explorar un personaje intrigante y controversial, Poncio Pilato, el hombre que condenó a Jesús. Desentrañaremos los eventos que rodearon la figura de Pilato, desde su participación en la crucifixión de Jesús hasta su propio destino final. Prepárense para descubrir detalles impactantes y reveladores sobre uno de los protagonistas cruciales en la narrativa bíblica. En las Sagradas Escrituras se menciona a Pilato en un solo pasaje, pero su papel en los eventos bíblicos fue crucial. Tuvo un papel directo en la crucifixión y muerte de Jesús. Su nombre se ha vuelto reconocido a nivel mundial y se recuerda por permitir que los judíos eligieran liberar a Barrabás, un criminal temido de esa época, en lugar de Jesús, a pesar de saber que este último era acusado injustamente. Aunque la esposa de Pilato tuvo un sueño premonitorio sobre Jesús la noche anterior y le aconsejó que no se involucrara, Pilato finalmente entregó a Cristo para ser crucificado después de la elección del pueblo en favor de Barrabás. Pilato realizó un gesto que lo marcó indeleblemente. Se lavó las manos, indicando que no tenía responsabilidad en esa decisión injusta. Pero ¿quién era realmente Poncio Pilato? Antes de su nombramiento como gobernador romano de Judea, Pilato había tenido una carrera militar exitosa. Sin embargo, su mandato en Judea estuvo marcado por tensiones constantes con la población local. Su conexión con la figura de Jesús y la famosa elección entre Barrabás y Jesús han dejado una marca indeleble en la historia. Pilato recibió un mensaje de su esposa, que había tenido un sueño perturbador sobre Jesús, y le aconsejó no tener nada que ver con ese justo hombre. Este pasaje agrega una capa adicional de misterio a la historia, ya que la intervención divina, incluso a través de sueños, parece tejerse en los eventos cruciales. En el video de hoy, exploraremos más a fondo la vida y la trágica muerte de Poncio Pilato, desentrañando curiosidades sobre su carrera militar, sus tensiones en Judea y los pasajes bíblicos que arrojan luz sobre este personaje enigmático. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Cómo alcanzó el poder? ¿Por qué tomó la decisión de lavarse las manos y permitir la crucifixión de Jesús? Además, examinaremos las consecuencias trágicas de las decisiones equivocadas que tomó. Te invito a quedarte hasta el final, ya que descubrirás detalles sorprendentes. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas a mi canal. Solo debes presionar el botón de suscripción ubicado debajo del video y habilitar la campana de notificaciones para recibir los próximos videos directamente en tu dispositivo móvil. ¿Preparado? Entonces, comencemos. En el contexto histórico del primer siglo después de la era de Jesucristo, se desarrollaba y consolidaba el poder del Imperio Romano. En ese escenario emerge una figura prominente, Poncio Pilato, un destacado miembro de la élite romana, quien asumió el cargo de prefecto en la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Tiberio César. Su posición como líder de esta región estratégica, en una época marcada por la autoridad imperial de Roma, le situó en el centro de eventos cruciales que dejaron una huella indeleble en la historia del imperio. Antes de sumergirnos en su relato, resulta fundamental entender el trasfondo histórico que moldeó la vida y el legado de Pilato, para así apreciar la importancia y la influencia de Roma en la época de Jesús. La magnitud territorial del Imperio Romano ofrece una visión de su vastedad, extendiéndose desde las Islas Británicas, a través de la actual Inglaterra, hasta Egipto, y abarcando desde España hasta lo que hoy conocemos como Turquía, en Asia Menor. Ante la inmensidad de este territorio, Roma se encontró con la diversidad de culturas y religiones, incluyendo la judía. Judea, situada en la costa este del mar Mediterráneo, desempeñó un papel crucial para Roma, sirviendo como punto de llegada y partida para las embarcaciones comerciales que navegaban por todo el mundo.
Los residentes de Judea rechazaban la presencia romana, generando una tensión constante en la región. La relación entre los dirigentes romanos y la población judía era delicada debido a las notables disparidades culturales y religiosas. Mientras los judíos profesaban su fe en el Dios de Israel, los romanos rendían culto a diversas deidades paganas. Además, los habitantes de Judea no aceptaban su condición de provincia romana, pues sostenían que habían heredado su tierra desde tiempos de Abraham. Por consiguiente, Roma necesitaba mantener un control estricto para conservar su dominio en esa área, y es aquí donde entra en juego Pilato. Reconocido por su autoridad y encomendado por el emperador como prefecto regional, Pilato asumía la responsabilidad de mantener el orden entre la población, incluso empleando la fuerza si fuera necesario. También supervisaba la recaudación de impuestos del pueblo. Curiosamente, antes de ser llamado por Jesús para unirse a su ministerio, Mateo, uno de los discípulos, trabajaba directamente con Pilato como recaudador de impuestos para la comunidad judía. Aunque la Biblia confirma la existencia de Poncio Pilato en la historia, algunos pensadores ateos argumentan que es simplemente una figura folclórica creada para narrar la historia de Jesús, quien, según estos filósofos, también es ficticio. En este contexto de tensiones y diferencias, Pilato, dotado de autoridad imperial, se encontraba ante el desafío de mantener el equilibrio en Judea. Su designación como prefecto por parte del emperador no solo implicaba mantener la paz, sino también asegurar el flujo constante de ingresos a través de la recaudación de impuestos. El peso de esta responsabilidad se intensificaba por las creencias arraigadas en la población local, que veía con recelo la ocupación romana y consideraba su tierra como una herencia divina desde los tiempos de Abraham. La tarea de Pilato no se limitaba solo al ámbito administrativo y financiero. Como líder, estaba inmerso en un contexto cultural y religioso complejo, donde las tradiciones judías se enfrentaban directamente a las prácticas paganas romanas. Este choque de creencias y valores añadía una capa adicional de desafío a su papel, exigiendo decisiones sensibles para mantener la estabilidad en una región tan volátil. Así, la figura de Pilato se convierte en un nexo entre dos mundos, entre dos formas de comprender la autoridad y la fe, un papel que lo coloca en el centro de la narrativa histórica y religiosa de ese tiempo. No obstante, si consideramos que Jesús, Pilato y la Biblia son meras creaciones imaginarias, surge la interrogante de cómo es posible que el semblante de Pilato esté plasmado en algunas monedas romanas de la época y que su nombre aparezca inscrito en la base de una estatua descubierta en las ruinas del Teatro Romano en Cesarea Marítima. Además, varios escritos de filósofos contemporáneos a Jesús hacen referencia a Pilato, entre ellos el historiador judío Felo, quien lo retrató como un individuo inflexible, temeroso y notablemente cruel. En uno de estos registros históricos se relata que Pilato tenía la intención de construir un extenso acueducto en Judea, un canal destinado a llevar agua a zonas no cubiertas por ríos. Para financiar este proyecto, solicitó fondos al Templo de Jerusalén. Los sacerdotes, sin embargo, se opusieron, argumentando que el dinero era sagrado. Ante esta negativa, Pilato amenazó con aumentar los impuestos. Aunque finalmente aceptaron contribuir al proyecto, impusieron la condición de mantener el acuerdo en secreto y de que el agua pasara por los depósitos del templo. La comunidad judía pronto descubrió el plan y reaccionó con indignación, saliendo a las calles para protestar tanto contra los sacerdotes como contra Pilato. Algunos manifestantes fueron arrestados y condenados a muerte por rebelarse contra el imperio. Sin embargo, ninguna de las acciones ejecutadas por Pilato podría equipararse a la atrocidad cometida contra el Hijo de Dios cuando Jesús fue detenido por las autoridades religiosas, acusado de blasfemia y de autoproclamarse Rey de los Judíos.
Lo llevaron ante Poncio Pilato para que éste tomara una decisión sobre el destino de Jesús. En este punto es pertinente hacer una breve pausa en la narrativa para presentarte un hecho sumamente interesante: la participación de Pilato en la crucifixión de Jesús y por ende en la vida de todos nosotros los cristianos fue registrada de maneras ligeramente distintas en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo percibe a Pilato como una figura con una personalidad débil y falta de firmeza en la toma de decisiones. Este rasgo se destaca claramente en el capítulo 27, donde, a pesar de conocer la inocencia de Jesús, brinda al pueblo la opción de liberar a Jesús o a Barrabás. En este mismo capítulo se cuenta la historia de la esposa de Pilato, quien le aconseja que no se involucre con Jesús, pero sus palabras son ignoradas. Por otro lado, el Evangelio de Marcos presta mayor atención al deseo de Pilato de absolver a Jesús de la condena, incluso cuestionando por qué un nazareno no se defendió contra las acusaciones. En un momento, Pilato interpela a la multitud tratando de persuadirlos para que cambien de opinión y exclamando en voz alta: ¿qué mal ha hecho? El Evangelio de Lucas pinta a Pilato como un líder renuente a asumir la responsabilidad de una decisión tan crucial. Después de no encontrar culpabilidad en Jesús, intenta trasladar la responsabilidad a Herodes Antipas, el príncipe de Judea, que había ordenado la decapitación del profeta Juan el Bautista 3 años antes. Cuando Herodes devuelve la responsabilidad a Pilato, éste la devuelve al pueblo judío. En el Evangelio de Juan observamos una actitud más arrogante por parte de Pilato, cuestionando a Jesús cuando afirma ser el rey y burlándose del Mesías al decir que vino al mundo para testificar de la verdad. Retornando a la narrativa, los líderes religiosos judíos presionan a Pilato para condenar a Jesús, argumentando que representa una amenaza para el orden público y el poder romano. Sin embargo, el verdadero temor de estos líderes radica en que Cristo provoque una revuelta entre los judíos. Según el libro de Juan, la Biblia señala que Pilato interrogó a Cristo, quien afirmó que su reino no pertenecía a este mundo y que había venido a proclamar la verdad. Ante esto, Poncio Pilato considera a Jesús inocente de los cargos de rebelión contra Roma y César, a pesar de no encontrar culpabilidad en él. Esa figura, Pilato, carecía de la valentía necesaria para resistir a los judíos que buscaban crucificar a Jesús. Dada la tensión entre los judíos y los romanos en ese momento, Pilato optó por complacer a la multitud en lugar de oponerse a lo que consideraba correcto. Pilato, de manera simbólica, se lavó las manos públicamente, indicando que no tenía responsabilidad en esa decisión, dejando la carga sobre la población y los líderes religiosos. Posteriormente, Jesús fue crucificado en el Calvario fuera de Jerusalén. La participación de Poncio Pilato en la narrativa bíblica concluyó en ese punto, pero su liderazgo en el Imperio Romano en Judea persistió. Después de su encuentro con Cristo, Pilato continuó siendo una figura malévola. Documentos históricos revelan que 3 años después de la muerte de Jesús, Pilato tomó medidas brutales al ordenar el arresto y asesinato de algunos galileos que realizaban sacrificios en el templo. Poco después, instigó a sus hombres a actuar violentamente contra un grupo de samaritanos reunidos en el monte Gasim, al norte de Israel, bajo la creencia de que estaban tramando una rebelión contra el imperio. Las acciones de Pilato generaron tanta indignación entre los judíos que un grupo de líderes de la comunidad buscó una audiencia con el emperador Tiberio César para intervenir en la situación. Esto condujo a la destitución de Pilato en el año 37 después de Cristo, a manos de las mismas personas que lo elogiaron durante el juicio de Jesús. En ese mismo año, el sumo sacerdote Caifás, quien desempeñó un papel destacado en las acusaciones y condena de Cristo, también perdió su posición por orden de Vitelio, gobernador de Siria.
Con la muerte de Tiberio César, el gobierno de Roma pasó a manos de Calígula, un hombre cruel que decidió desterrar a Pilato a la región de Galia, actualmente conocida como Francia. Descontento con su declive, el ex líder de Judea, protagonista clave en la condena y muerte de Jesús, optó por quitarse la vida. Así culmina la historia de Poncio Pilato, aislado y lejos del poder y la fama que siempre ansío tener. Mateo capítulo 6 versículos 22. Pilato se encontró cara a cara con Jesucristo, un encuentro que podría haber alterado su vida para siempre, si tan solo hubiera contemplado al Maestro de manera adecuada, reconociéndolo como el Hijo de Dios que vino al mundo para dar testimonio de la verdad divina. Lamentablemente, el poder, la avaricia y la preocupación por la opinión ajena crearon sombras en su corazón, impidiéndole experimentar la presencia asombrosa del Espíritu Santo. Es crucial recordar que el destino de Jesús no habría cambiado aunque Pilato hubiera seguido el consejo de su esposa y optado por liberarlo. Dios ya había determinado que su Hijo debía sacrificarse para redimir al mundo del pecado. No obstante, la elección de Pilato podría haberlo llevado a la salvación al reconocer y proclamar la verdadera identidad de este hombre. Del mismo modo, Jesús está frente a ti en este momento. ¿Cómo perciben tus ojos a Jesús? ¿Como un profeta judío asesinado por su fe? ¿O como el Dios vivo encarnado que vino a la tierra para nuestra redención? Tu decisión no alterará la realidad de quién es Jesús y su obra, pero ciertamente transformará tu historia desde este momento hasta la eternidad. Amén. En el relato de Poncio Pilato, vemos cómo sus elecciones, marcadas por el poder y las influencias externas, lo llevaron por un camino oscuro. Sin embargo, recordemos que nuestras decisiones ante Jesús también tienen un impacto en nuestra historia. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con tus seres queridos. Nos encontraremos en el próximo video.